parece empezamos con un ¿sí? ¿Ahora estás ahí? ¿Sigues ahí? Ahora Sí, ok, sí. Vale, empezamos con un informe que presentó Oxfam Intermón el martes y que lleva un título muy bonito y esperanzador, que se llama Una reconstrucción justa y necesaria es posible. Vale. Bueno, pues empezamos con eso. Hay datos ahí súper interesantes que iré desgranando y... ¿Una reconstrucción justa y qué? ¿Me habías dicho? Innecesaria. Es posible. Y eso, ¿eh? Eso es el primero. Sí. Va de varias cifras que yo creo que son bastante interesantes y luego cómo se podría producir esa reconstrucción. El segundo lo dedicamos a desescaladas y rebrotes. Y ya sabes de qué tema estamos hablando. No tengo ni idea. Bueno, no sé si no te interesa que hablemos de esto, pero a mí me resulta interesante Vale, pues vamos. que hablemos de esto y de lo rápido que han ido algunas cosas y de cómo se están cerrando otras ahora y todo eso. Lo rápido que van a volver otras, sí. Exactamente, lo rápido que parece ser que van a volver otras, ¿vale? ¿Sí? ¿Ese te gusta? Sí, me gusta. Bueno, ahí también te puedes enrollar. Y luego el tercero he decidido llamarlo problemas reales, que no son los que nos pasan a ti y a mí, sino a don Felipe y Leticia y eso. Vale, problemas reales. Sí. Y nada, pues es hacer un repasito de su luna de miel y de su nueva actividad ingente. Es decir, parecía que está... Quiere decir, a su paseo Hombre, por pues que España. parecía que a raíz de determinadas noticias referidas a su padre o a él mismo o a la parejita, pues Sí. de golpe y porrazo le vemos hiperactivo. Y va a hacer una nueva gira para que se vea que no solamente le interesan las Islas Fiji, que también puede ir a las Canarias cuando haga falta. Y bueno, y eso, nada, y está por ahí repartiendo. Sí, ya. ¿eh? Y claro, para empezar, pues qué mejor que reunirte con los empresarios, pues lo suyo, ¿no? Son lo fundamental de este país. Exactamente, Son los entonces, más y los más importantes para... sí. Tanto los días a las 7, cojan Exacto. transporte público para ir a la fábrica y tal, sí. Bueno, pues eso, ¿te parece? ¿Con eso 3 hacemos o qué? Sí, hacemos. Yo Venga. creo, no sé, según lo que te enrolles, ¿no? Bueno, hombre, lo normal en estos casos, pero bueno, yo creo que sí que hacemos y si no, pues hablamos un rato de fútbol o de lo que sea, o de la Iglesia Católica. Porque de la Iglesia Católica, mira, das unos saltos del fútbol a la Iglesia Católica. No, bueno, porque son dos pilares fundamentales de nuestra sociedad y están ambos ahí a tope. Me decías que no tenías resaca de San Juan y me parece que sí que tienes. Que no, que nada. Que Una ya no tiene ni resacar ya. que ya no tengo, últimamente no tengo resacas. Vamos a entrar en la radio, ¿te parece? Venga, vamos allá. Buenos días, Emily Cortavitarte. Buen día, ¿qué tal? Aquí andamos, vamos allá. Informe de Oxfam Intermón. Una construcción justa y necesaria es posible. Es el título de este informe optimista de Oxfam Intermón, que me decías que apareció este martes pasado, o que lo hicieron público, o que se vio Sí, por ahí. se Pues hizo público. cuéntanos un poco. Bueno, sabes que algunas veces hablo de esta gente, de Mm, Oxfam Intermón. Bueno,
no tengo un especial interés en el tema, ¿no? Sino simplemente me pasa como con otras de estas ONGs más o menos reconocidas, Sí, y conocidas públicamente y más o menos reconocidas también, digamos, de alguna manera por el sistema. sí. Pues cuando dicen determinadas cosas, ¿no? que me parece que son interesantes. Y eso, pues como tú decías, el título es muy optimista, ¿eh? El informe no tanto, no tan optimista en cuanto a los datos y demás, que ahora desgranamos un poquillo. Y bueno, y las soluciones también creo que son tremendamente optimistas, ¿no? Pero en este caso en positivo, o sea, que ya me gustaría que tuviéramos un gobierno, aunque fuera bolivariano, que lo llevara a la práctica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gente y qué es lo que nos puede así impactar, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un dato muy interesante que dan. No he visto todavía el documento escrito, no lo tienen colgado en la página web, pero hicieron una rueda de prensa el martes y a partir de ahí lo que he ido pillando de determinados medios he construido esta cosa, ¿no? Este relato. Espero que lo publiquen. Digo, he dicho eso porque uno de los primeros datos que dan es que las 23 grandes superfortunas españolas, Sí. pero al menos en prensa que yo sepa no lo han citado, o a lo mejor lo citaron y hubo redactores jefes que dijeron eso no se puede poner. Resulta que han aumentado desde que estamos en pleno COVID, es decir, tomando datos del 18 de marzo, ya en pleno confinamiento, a principios de junio, no ahora, sino a principios de junio, al día 4, es el momento en que ellos cierran de alguna manera el informe, dicen que las 23 grandes fortunas españolas han ganado 19.000 millones de euros. Han aumentado su Fortuna. su fortuna, afortunadamente, que podríamos decir, Sí, para que acabe eso pareciendo muy fortunato, ¿no? Para todo el mundo. Bien, es un dato súper interesante porque al lado colocan otro y es que aproximadamente calculan que unas 700.000 personas nuevas entrarán en el terreno de la pobreza, ¿no? En el lindar de la pobreza o por debajo del lindar de la pobreza y por tanto, pues eso contribuirá también a que los porcentajes que teníamos hasta ahora de pobreza, que ya eran muy elevados, del 21 y pico, pues superen el 23, con lo cual fijaros que cada vez antes estábamos más cerca del 20, que ya era chungo, porque quería decir que una de cada 5 personas, pero ahora cada vez estamos más cerca del 25%, con lo cual quiere decir que una de cada 4. Esas 700.000 personas, bueno, están repartidas por toda la península, pero tiene una especial incidencia en sitios donde podemos entender por qué se produce, pero donde en principio no los relacionamos con la pobreza, ¿no? Como por ejemplo serían Baleares y Cataluña, también Aragón y Castilla y León, aunque a la cabeza siguen pues más o menos los de siempre, Andalucía, Canarias, etcétera. Bien, ¿qué decir de las personas migradas? Pues las personas migradas, evidentemente, una de cada 3 está en esta situación, no una de cada 5 o una de cada 4, o si queréis una de 4,5, pero las personas no acostumbran a ser divididas, ¿no? De esta manera. Evidentemente, otra de las cosas que crece en el momento en que aumenta la riqueza de los grandes ricos, pues crecen las desigualdades. Hay un índice que se llama índice Gini o Gini, no sé exactamente, se escribe Gini con G, no sé exactamente cómo se pronuncia, que es el índice que se utiliza a nivel internacional para marcar las desigualdades. Bueno, en el caso del Estado español se ha pasado del 32,5 al 34,2, es decir, vamos ya hacia el 35%, ¿no? ¿Qué decir del caso de las mujeres? Pues ese informe nos pone sobre la mesa que de cada 10 personas que cobran según salario mínimo profesional, 7 son mujeres. Y nos pone sobre la mesa pues de
que de los contratos parciales las mujeres ocupan el 46,27, casi, bueno, por encima del 45%, ¿no? Es decir, que nos da una visión, no la visión Fondo Monetario Internacional, Banco Central Español y todas estas cosas que estamos viendo últimamente, que nos dan allí porcentajes un poquito así para que nos preocupemos mucho de lo mal que va a ir la economía, sino que bueno, la parte interesante es que rebaja la economía digamos, al nivel de las personas, ¿no? A nivel de lo que le puede estar pasando ya a la gente y lo que le ha pasado, ¿no? Ellos hablan también de casi 1 millón de personas que han dejado de cotizar a la Seguridad Social en estos tiempos, 900 y pico mil, y bueno, y que ante esa situación, ¿qué se puede hacer? Pues este informe considera que hay salidas, que hay soluciones y que evidentemente esas soluciones no pasan pues por donde nos están diciendo esos grandes organismos estatales, internacionales, etcétera, ¿no? Sino que pasan por va de retro Satanás. La primera cosa, aumentar la recaudación fiscal, es decir, aumentar en 10.000 millones de euros la recaudación fiscal mediante una fiscalidad progresiva, y ellos se meten directamente con el impuesto al patrimonio, ¿no? Que consideran que justamente cuando se creó era un impuesto de estos progresivo y progresista, que como sabéis, los y las que nos escucháis, pues la mayoría de comunidades autónomas lo han eliminado, y especialmente algunas tan dilectas pues como Madrid o Cataluña, ¿por qué no? Y demás, o las han eliminado, las han reducido prácticamente a nada. También para las grandes fortunas, es decir, una cosa es razonable, ¿no? Que en el caso de patrimonios pequeños, etcétera, padres que pueden legar como máximo un piso, evidentemente eso no tenga una fuerte carga fiscal, pero no es lo mismo cuando te dejan unos cuantos miles de millones de euros, ¿no? Que no parece que algo le deberías dejar al resto. Y también el IRPF, y lo digo aquí con alegría porque también es una de las cosas en las que yo estoy y llevo mucho tiempo diciendo, el IRPF de las rentas del capital, ¿no? Que en general es mucho más bajo que el IRPF de las rentas del trabajo, lo cual pues bueno, no sé a quién le puede parecer progresivo y demás, ¿no? Ellos dicen que, cosa que también se sabe, ¿no? Porque algunas de las cosas que dicen aprovecho para reproducirlas, pero no porque no sean sabidas. O sea, dicen que España continúa 4 puntos por debajo de la fiscalidad o de la recaudación fiscal que se hace en la media de la Unión Europea, y evidentemente mucho más de 4 con respecto a alguno de los países que luego nos queremos comparar, ¿no? Y que por tanto ahí hay un margen, hay un margen importante y hay Es un una margen. cifra de 4, porque el otro día la ministra hablaba de incluso de 7 puntos. Pero en fin, si hablamos Bueno, de Intermón, ellos dicen 4 en la media de la Unión Europea, supongo que en la media de la Unión Europea extensiva, ¿no? La de los 28 y tal. vale. 4 o 7, lo que es cierto es que España no está en la media ni loco, ni loca como Estado, ni evidentemente digamos, está de las primeras en el ranking en cuanto a la recaudación fiscal. Eso es un tema que ya hemos dicho muchas veces, a pesar de lo cual hay gente que necesita sacar el dinero fuera del país porque, claro, no lo tiene claro, ¿no? Que dejándolo aquí, cotizando aquí, pues no pueda obtener mayores réditos en otros lados. Claro, luego también dice ese informe cosas un poquito de perogrullo, ¿no? Y es que dice, ¿y a qué tenemos que dedicar? O sea, no vamos a recaudar 10.000 millones de euros porque sí, sino que para hacer algo. Y entonces, pues el planteamiento inicial que hacen, supongo que a todo el mundo nos parecerá muy razonable, pues es el de blindar el sector público, especialmente los 3 sectores fundamentales: salud, educación, protección social, y evidentemente el hacer toda una serie de políticas sociales con respecto pues a mujeres, jóvenes, personas migradas, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, que si hubiera que definir este informe, ¿no? Yo diría fundamentalmente dos cosas. Uno, que bajan la situación al nivel de la gente y a lo que la gente puede entender y de hecho entiende, está sufriendo y está pasando. Y en segundo lugar, que lo que nos presentan no deja de ser un plan socialdemócrata al uso, que no sé si que se correspondería, ¿no?, en buena medida, es decir, con la ideología sociopolítica del gobierno que tenemos en la actualidad. Pero a lo mejor, no sé, pero a lo mejor no lo ven claro, digo yo, no sé, a lo mejor les parece que esto no es lo que toca ahora. Bueno, ahora van de geometría variable en el gobierno que tenemos, así que hay que Claro. andarse con cuidado, que a lo mejor cambian. Claro, por eso lo digo, porque, claro, esto seguramente que alguna gente, pues lo que dice Intermon Oxfam, a pesar de quiénes son y a qué se dedican, pues seguramente que alguna gente también nos dirá que esto es poco menos que hiperbolivariano o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, sale de personas muy responsables, que tienen una ONG que funciona y que nos vende cositas también si queremos y donde podemos invertir un dinero para que haya gente que tenga agua y cosas muy normales, o sea, no construyen armas, no, bueno, no son un peligro real, ¿no? Y tampoco quiero yo hacer aquí mucha publicidad, pero que Bueno, eso es lo que hay. mm, Dime, dime. Oxfam Intermón siempre ha hecho informes interesantes, Sí. de muchas cosas que han valido la pena y son con datos, son fiables, son extensos, creíbles. A mí siempre me han Ujú, interesado los informes de Oxfam Intermón, así que ujú. sigue, Sí, perdona. sí, era en ese sentido. No, no, era en ese sentido y me parece que además, bueno, no sé si lo han hecho con ese sentido de la oportunidad por su parte o ya tocaba porque van haciendo, como bien sabes, una serie de informes anuales y Mm. bueno, pues digamos que iniciada la desescalada o una cosa por el estilo, pues también parece interesante que aparezcan otras voces opinando sobre los efectos bueno, de lo que hemos padecido hasta ahora de la COVID-19 y también sobre futuribles, ¿no? Porque evidentemente, pues como decíamos o hemos dicho en otros momentos antes, pues ya bueno, ayer por la tarde apareció el Fondo Monetario Internacional pues diciendo que la recesión más importante se iba a producir en España, ¿eh? Y que esto va muy mal. También estaba el gobernador del Banco de España Sí, diciendo que la cosa está muy mal, pero siempre enfocado desde el sector de la empresa y de la banca. Es decir, claro. no como hablabas un poco del informe de Oxfam Intermón, que va por abajo, va por las personas, va por la gente, sino que esta otra gente se fija en el mundo empresarial, en la banca, lo que va a sufrir, lo mal que lo va a pasar, ¿no? Y por lo menos lo que escuchaba yo. A lo mejor están pensando más No, cosas. no, no es así. El presidente del Banco de España lo hemos tenido calladito durante largo tiempo porque supongo que las cosas iban bien, no había ningún tipo de problema. Y también lo hemos tenido bastante calladito durante el proceso más duro de la pandemia, ¿no? Que a lo mejor es lo mejor que puede hacer, porque evidentemente no sé cuánto sabe de sanidad y sus asesores y asesoras, ¿no? Pero claro, cuando abren la boca, no abren la boca para decir, bueno, pues aquí se ha demostrado que tenemos unos déficits muy claros en salud pública, se ha demostrado que tenemos unos déficits de tal, ¿no? Sino que sale para decir, cuidadito, que hay una cosa que es casi científica, ¿no? Que es la economía y que esta economía se va a resentir de esta manera y que, atención, ¿no? Y no estoy intentando yo aquí hacer, vamos, una visión un tanto irónica y tonta sobre el tema de la economía. Lo que pasa es que, bueno, pues la economía es una cosa más amplia que las macrocifras y que las macrocifras interpretadas de una determinada manera, ¿no? Y este es el tema. Entonces, eh, el interés para mí y el por qué te proponía que habláramos de ello, el interés que tiene este informe, que espero que, ya te digo, ayer por la noche todavía no estaba colgado, esta mañana no me he dado tiempo de ir a mirar si lo habían colgado, lo que había eran las notas de prensa,
también tengo que decir al respecto que extraño que una de las notas de prensa más extensa, bueno, extraño y positivo en ese aspecto, ¿no? Que una de las notas de prensa más extensa fuera la de Radio Televisión Española, ¿no? Y que en cambio otros medios supuestamente más progresistas pues se han quedado en 4 líneas y tal. No sé, no quiero hacer tampoco aquí conspiraciones ni cosas por el estilo, pero bueno, me resultaba raro porque a lo mejor es que no se pudieron quedar a toda la rueda de prensa y se tuvieron que ir antes y Bueno, no lo pudieron coger de agencias, ¿sabes? No les dio tiempo, no sé, alguna cosa así. Pero bueno, rarito, rarito, rarito. Y nada, por lo que digo que no lo tenían colgado, pero que vamos, que es muy recomendable cuando lo cuelguen que la gente le eche un ojo y sobre todo a lo que yo creo que es muy oportuno en estos momentos, ¿no? Porque evidentemente hay algunas organizaciones sindicales, como puede ser la CGT, hay algunas organizaciones políticas y tal, que están diciendo ahora mismo otras cosas, pero en general no tienen esa posibilidad de repercusión, no capacidad de repercusión, que sí que la podrían tener si alguien quisiera repercutir, pero esa posibilidad y en cambio, pues, bueno, pues Intermón Oxfam en principio es como más blanco, ¿no? sí. Como más así para poder entrar y para que alguien se fije y diga, bueno, no sé, si esta gente que sabe un poquito de esto, ¿no? Porque se dedica, entre otras cosas, a este tema de las desigualdades sociales, pues a lo mejor lo que dice es bastante acertado, ¿no? O más acertado que lo que nos está proponiendo otra gente. Bueno, pues nada, Eso. ahí está. Lo dejamos ahí entonces, Sí, sí. con dicho, esperando que el informe esté en la web. Yo lo he estado mirando hace un rato, me he estado entreteniendo a ver si estaba y no estaba aún. Como tú dices, a lo mejor a lo largo de esta mañana aparece, o ahora mismo cuando estamos hablando ya está, y Sí. hace unos minutos no, pero en fin, vale la pena que cuando esté le echemos un vistazo, nos entretengamos, porque yo insisto en que suelen hacer informes bastante interesantes los de Oxfam Intermón. Vamos a otro tema. Este sí que está permanentemente en los medios de comunicación estos días, a todas horas, a cada cuarto de hora más o menos en televisión, en los informativos, y hablamos de desescaladas y de rebrotes. Obviamente no hace falta que hagamos ninguna introducción. A ver No. por dónde quieres tirar tú. No sé si eras uno de los que corría por la playa en las imágenes que vi yo ayer. No. No, no, yo me quedé en mi casa y en mi patio. Me hice una verbena más bonita. Vale, 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 va. Tenemos unas, unos fluorescentes de estos que se cargan además con el sol y que luego te alumbran así durante la noche y queda muy, muy guapo. Ya te he dicho antes que ya uno no está Para para resacas. muchos trotes y para muchas resacas porque ya cada vez duran más Sí. y es tremendo. Sí. Y es tremendo. No, yo no era de esos, pero bueno, era un poco, sí, aprovechar, ¿no? Aprovechar las circunstancias, aprovechar en el buen sentido, ¿no? De la cantidad de información que nos está llegando, pues esta misma semana sobre los rebrotes, ¿no? Es decir, parecía que estábamos en época de desescalada absoluta y ya cuesta abajo, permanentemente cuesta abajo, y entonces empezamos bueno, pues a recibir noticias eh, relativamente sorprendentes, porque algunas, es decir, las noticias sobre que siguen creciendo los casos en Estados Unidos pues ya no nos asombran, las de que siguen creciendo los casos en Brasil tampoco, porque sabemos el tipo de no medidas que se han dado, ¿no? Pero, claro, uno no deja de sorprenderse de que de golpe y porrazo pues haya 1.500 y pico casos en Alemania, bueno, Corea. Corea del Sur, el caso de Suecia, que era supuestamente de los que habían planteado una teoría más liberal, ¿no? O Les ha más salido libre. mal. Les ha salido Claro, muy mal.
exactamente. Suecia en estos momentos, aunque en número total de fallecimientos no está a la cabeza de Europa, sí proporcionalmente. Es decir, en estos momentos la proporción por cada 100.000 habitantes la encabeza Suecia y en segundo lugar Portugal, que hasta hace poco también creíamos que se lo había llevado muy bien y que precisamente está sufriendo un rebrote en Lisboa y alrededores, ¿no? Bueno, podríamos hablar de otros territorios y de otros continentes, ¿no? Porque el tema está entrando en África y tal, y está entrando de manera bastante avanzada en otras zonas de Asia donde hasta ahora no se conocía tanto el tema, como Irán, etcétera. Pero vamos un poco bueno, a nuestro mundo occidental, por decirlo de alguna manera, porque es probablemente en el que de manera más exacerbada se están produciendo esos rebrotes, y también probablemente porque es el que conocemos de más cerca, ¿no? Pero porque es el que primero se ha lanzado a una desescalada, bueno, abismal, ¿no? Desescalada sin control, o con muy poco. Sí, sí, sí. Y quizás por intereses económicos especialmente turísticos. Seguro. Seguro. ¿Afirmarías eso? Sí. ¿Compartes la...? Bueno, yo, a ver, tengo desde la Otras duda. cosas, ¿no? Sí, Fundamentalmente, sí, sí. Bueno, nuestro no país. yo desde la realidad que he vivido, ¿no? Es decir, Sí. yo he vivido en un territorio que hemos sido zona cero, zona cero y medio, zona cero, pues no sé cuántas semanas y meses, zona fase 0,5, creo que dos o tres semanas. Al cabo de un tiempo pasamos a fase 1, mientras que otra parte del territorio de Cataluña estaba en fase 2, y de golpe y porrazo, pues de fase 1 nos fuimos a fase 2 durante 2 o 3 días, y en una noche pasamos a fase 3. Pero en una noche, creo que fue la tarde-noche del jueves de la semana pasada. Y bueno, ¿y cómo se ha producido eso? Pues se ha producido con la cogobernanza, ¿no? La fabulosa cogobernanza. Yo no soy nada centralista, por supuesto, y no lo hubiera sido desde el principio, ¿no? Pero creo que ha habido una serie de acusaciones muy bestias al tema del control y del control centralizado y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues de golpe y porrazo nos hemos encontrado con imágenes tan sorprendentes como dos presidentes de comunidades autónomas inaugurando el pase de una a la otra un viernes por la mañana, ¿no? Ahora ya A codazos, a ¿no? codazos, ¿no? Ahora ya podéis pasar y tal. O lo que os hablo en el caso concreto de Cataluña, ¿no? Que incluso al principio recuerdo las críticas hacia el gobierno central porque querían se quería aquí mantener una posición de mucho más control en la comarca de la Noya, y entonces parecía que no les estaban dejando hacerlo y tal, y ya te digo, es decir, ha sido eso, es decir, en mi caso, que éramos una de las zonas de la periferia de Barcelona, de las que íbamos siempre por detrás, porque los resultados eran esos, ¿no? Es decir, mucho más Barcelona ciudad que los alrededores, pero bueno, en nuestro caso, igualmente preocupantes cuando se hacían los porcentajes de personas infectadas o dictaminadas más o menos por cada 100.000 habitantes. Y de golpe y porrazo, pues bueno, pues un lunes pasamos a fase 2 y un jueves de esa misma semana pasamos a fase 3, y de golpe y porrazo ya podías visitar a todo el mundo, podías hacer reuniones de más de 20 personas, etcétera, etcétera. A ver, ¿soy un ser asocial y estoy en contra de este tipo de cosas? Pues evidentemente que no, ¿eh? Y yo de hecho he aprovechado las circunstancias para con la mascarilla dar algún abrazo que otro a gente familiar. No, ya sé que eso. Pero bueno, que el cuerpo de alguna manera te lo pide, ¿no? Pero claro, yo creo que se ha hecho
un poco lo que comentábamos en un anterior programa, ¿no? Se ha hecho tanta algarabía del tema de volver a consumir, de volver a viajar, de volver a los bares. Reactivar la economía. Exactamente, y de que eso reactivaba la economía, lo cual es todavía peor como discurso, ¿no? Porque significa de qué economía estamos hablando, Claro. y cuál es bueno, la parte fundamental de nuestra economía, ¿no? Que creo que quizás no lo es tanto, aunque sí en cuanto a los beneficios que produce, pero también es verdad porque es una parte de la economía que afecta a muchas personas como trabajadoras, aunque sea como trabajadoras en una situación muy precarizada, ¿no? Que ya lo sabemos. Pero evidentemente supongo que por un lado las patronales y por otro lado los gobiernos tienen claro que si facilitan eso, pues evidentemente hay más gente digamos que está más contenta o que no está tan descontenta o que una cosa por el estilo, ¿no? Pero claro, el problema es que se está demostrando, a pesar de que trataban de explicarnos, ¿no? Ya no digo desde un punto de vista científico, y desde la gente que sanitariamente ha llevado este tema, que yo creo que han sido y siguen siendo extremadamente precavidos y precavidas en cuanto a eso. Pero sí ha habido o sí se han dejado, sí se han alimentado o por lo menos no se han cortado de la manera necesaria, pues esas ideas de llega el buen tiempo y el bicho se va porque el bicho solo le gusta el frío y por tanto a lo mejor para octubre vuelve, octubre, noviembre y tal. Con un rebrote fuerte para Navidad, pero eso es. A lo mejor tenemos vacuna y Exactamente, a lo mejor una antes tenemos. pastilla para tratarlo y tal. Sí. Claro. Entonces, ahí yo creo que bueno, se ha dado un poco una idea de que esto había pasado. No para siempre, pero sí momentáneamente, sí que estábamos en una situación que quizás no necesitaba tanta necesidad de seguridad, probablemente bueno, algunos han vuelto al confinamiento. Es decir, por ejemplo, supongo que una de las noticias que habréis visto es que hay 1 millón de personas confinadas de nuevo en Australia. Es decir, en Australia estamos hablando, por tanto, de sociedades avanzadas, entre comillas. Pues, y 1 millón de personas a los alrededores de Melbourne han vuelto a ser confinadas porque la situación no queda clara, ¿no? O eso, el caso de Alemania, que están ahí, o por ejemplo, pues otro de los gobiernos que ha tenido un planteamiento de enfrentamiento con el gobierno central ha sido Aragón, a pesar de tener el mismo color, al menos el mismo color del PSOE, digamos. Y ahora mismo tenemos 4 territorios de Aragón que vuelven a fase 2. Sí. En una situación que evidentemente, o sea, cuando estoy diciendo esto no estoy culpabilizando a gobiernos y tal, porque bueno, lo de la culpabilidad es como muy judeocristiano, ¿no? No se trata de eso, pero se trata de ver de dónde vienen esos contagios. En muchos casos estamos viendo, yo creo que en exceso, contagios relacionados con mataderos de animales. Y a mí me parece que eso no es una buena noticia, de ninguna de las maneras. Se nos está diciendo. ¿Por qué dices que no es buena noticia que sean mataderos y también en recolectores Sí, y empresas de frutas y sobre todo, claro, ¿no? sí. Que no es buena noticia. Digo que no es buena noticia porque yo creo que en los dos casos se están tocando cosas que yo no tengo la certeza científica sobre eso, pero se están tocando cosas sobre las que no pseudocientíficos, sino personas que están bien situadas en el mundo científico, en el mundo sanitario, han puesto interrogantes.
y me estoy refiriendo al trato que los humanos o que determinados humanos y sobre todo las empresas alimentarias están haciendo con las carnes animales, y me estoy refiriendo pues a determinados productos agrarios extensivos que tienen que ver con determinadas empresas cuyo nombre ya conocemos y que trabajan de una determinada manera, ¿no? Que trabajan, bueno, pues eso, produciendo frutas que todas son iguales, que tienen el mismo tono, que tienen el mismo peso, que, bueno, trabajando con este tipo de cosas en las cuales, digamos, hay cambios o se pueden producir cambios biológicos importantes o significativos, ¿no? En especies animales y en especies vegetales. Y me parece que jugando con un tema como el de coronavirus en estos momentos, que aparezcan noticias así o que nos lleguen noticias así, pues no son las mejores noticias, ¿no? Porque, bueno, no está desvelado el tema del origen del coronavirus, etcétera. Entonces, lo que está claro es que el jugar o el producir determinadas reacciones dentro de especies animales o especies vegetales, bueno, esa idea de determinados científicos, ¿no? De que somos como nuevos dioses y que podemos hacer cambios a nuestro al libre albedrío sobre determinadas cuestiones, pues me parece que, bueno, yo por lo menos es un tema que pongo muy en cuestión y creo que por eso no son buenas noticias, ¿eh? Es decir, me resulta menos preocupante que haya un rebrote producido por una fiesta o, o por un mogollón de estos o por una cosa por el estilo, que ese rebrote tenga que ver con un hospital, que no lo quiero, por supuesto, pero tenga que ver con un hospital porque ha habido alguien infectado que ha ido a una consulta o alguna cosa por el estilo, que cuestiones como estas que están apareciendo. Y vuelvo a repetir que no quiero hacer ni pseudociencia ni ninguna cosa por el estilo, pero ¿Te preocupa al menos o te hace sí, cuestionarte cosas? sí, y luego... Yo iba más por el lado, fíjate, en ese mismo tema de los mataderos y también de la industria, por ejemplo, ahí en Huesca, linde Sí, con Lleida, Cataluña, por el hacinamiento y por las maneras en las que trabajan estas personas, sí, donde, sí, sí. cómo están viviendo, donde duermen, cómo las condiciones infrahumanas que tienen en muchos sitios y cómo se trabaja con la gente o cómo trabaja la gente en los mataderos y dónde vienen. Pero claro, después resulta que aquí cercano, muy cercano a donde estamos nosotros, Rafael Buñol, una población en medio de, además en medio de la huerta separada del núcleo municipal y que se supone, creo, que toda la gente vive en unas condiciones normales en sus viviendas, en sus casas. Esa gente no está durmiendo en Sí, cartones en las paredes del pueblo. sí, Esa sí, sí. gente vive normal. Sin embargo, ha habido un rebrote en una cárnica, bueno, es un matadero básicamente de aves. Entonces, todas esas cosas sí que hacen, por lo menos, lo que tú has dicho tener ciertas dudas, a hacerte preguntas, aunque muchas veces hay que tener cuidado porque podemos rayar No, con no, alguna evidentemente. paranoia que Sí, no sí, sí, sí. tenga que... No, no, está claro, ¿eh? Lo planteaba un poco en ese sentido, y respecto del tema que tú dices, no Es que, deja de ser... ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada de lo de Sí, Lleida sí, y sí, sí. estaba la gente durmiendo en Sí, los sí, sí. portales en cajas de Sí, cartón sí, y sí, que sí. tenían que ir a recoger la fruta, que pasaba el amo y decía tú a trabajar, tú no, y Sí, sí. la manera, bueno, y resulta que Sí, ahora el estilo. ha estallado. Bueno, perdona. No, 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 pero que sí, no, no, que son ciertas las dos cosas que dices, ¿no? Lo que pasa que en el tema que tú ponías, a mí me preocupa, por ejemplo, el caso de Alemania, Sí, que rápidamente la respuesta ha sido, claro, es que aquí vienen a trabajar, hay una serie de trabajadores rumanos, ¿no? Y sí, rumanos y rumanas, y entonces, claro, como, claro, entonces vamos a coger primero este elemento, ¿no? Es decir, vamos a ver, Alemania, ¿cómo permites que venga a trabajar a los mataderos
gente que te llega de Rumanía, que acaban de llegar según tú en unos autobuses. Es decir, que la respuesta, la explicación, digamos, para justificar por qué ha pasado es todavía peor que la Sí. contraria, ¿eh? Porque te dices, o sea, con lo que está pasando, con la situación que hay en estos momentos, desde Alemania se contrata en origen a una serie de personas que van a hacer despieces en una serie de mataderos y que vienen desde Bulgaria, desde Rumanía en este caso, pobres que siempre están ahí para recibir, ellos y los albano-kosovares están ahí para recibir y entonces no se ha hecho ninguna prueba a la salida, no ha habido ningún control a la llegada, no ha habido cuarentena. No sé de qué estamos hablando, o sea, porque no es el primer país que se excusa con estas cosas. Alemania no es el primero que dice, no, es que esto es un problema de inmigrantes que nos han llegado a trabajar y no sé qué. Dices, bueno, complicado, ¿no? Es decir, complicado que lo expliquéis así. Es decir, porque bueno, primero porque seguramente que puede haber gente, además lo de Alemania ha sido en la antigua zona oriental, donde sabemos que hay mucho problema de paro, etcétera. Probablemente habría, no quiero parecer racista con eso, pero probablemente tendrían gente más cercana dispuesta a trabajar, que seguramente que le habrá pasado como aquí, que su empresa estará en un expediente de regulación o una cosa por el estilo, gente a la que puedes controlar en el buen sentido más su línea sanitaria, ¿no? Pues este hombre ha estado haciendo confinamiento durante 2 meses, no tiene ningún problema, no sé qué, o este hombre o esta mujer, ¿no? Claro, entonces, todos son cosas que o nos llevan a un lado o nos llevan a otro, es decir, o nos llevan al despropósito total, que era otro de los temas que quería hablar, ¿no? Está habiendo un rebrote en Gran Bretaña, bien, y ahora resulta que nosotros, como queremos que nos vengan los bebedores, los bebedores británicos, Vas a decir, queremos que vengan los santos bebedores británicos, pues entonces, pues ni cuarentena ni nada, que sí. entren, ¿eh? Claro, es que son unas cosas que yo creo que es como un poco de locura. Es decir, has tenido a tu propia población metida en sus casas durante más de 2 meses Sí. diciéndoles que, vamos, que salieran de uno en uno de su casa para comprar, que llevaran un justificante de dónde iban a comprar, de no sé qué, de tal. Bueno, ahora que salieran con mascarillas, ahora no sé qué, y de golpe y porrazo abrimos fronteras, porque aquí hay una cosa que se nos queda colgada, abrimos fronteras y que llegue quien sea. Sí, señor. Pues sin cuarentena y sin nada y ya veremos lo que pasa. Ha sido curiosa la respuesta del ministro Ábalos cuando alguien le ha cuestionado desde una posición política, y no hay por qué decir, por qué negarlo, como ha sido la señora Ayuso y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que esa manera de esos controles que se hacen en Barajas, por ejemplo, o que se hacen en el Prat, en Cataluña, que son de chicha y nabo, por decirlo de una manera Sí. vulgar, que eso no sirve para nada, tomar la temperatura a alguien sin más. Y Ábalos ha respondido que bueno, que eso es como se hace en París y como se hace Sí, en, sí, sí, claro. como se hace en Alemania, que por qué la alcaldesa de Madrid protesta y la alcaldesa de París no ha protestado. Es decir, respuesta, bueno, eso no es una respuesta, eso es para explicación para tontos, para el que se lo quiera creer. Es decir, como tú decías, está viniendo quien quiere, como quiere, Sí, y eso sí, sí, que sí. ponga el termómetro, eso no Pues dice nada, bueno, no sirve claro, para nada. claro, es decir, a ver, yo puedo entender que no podemos estar perpetuamente en la situación de confinamiento y que sobre Cierto. todo Vale. determinadas personas no pueden estarlo, ¿no? Algunas, bueno, podemos seguir cobrando, digamos, de alguna manera y tal, ¿no? Pero otras no, lógicamente, y hay que intentar normalizar esto. Lo que Vale. pasa es que yo creo que hemos pasado de un extremo, es lo que planteo, ¿no? Que en general, y no solamente en el Estado español, sino también a nivel europeo,
salvando algunas excepciones, hemos pasado de un extremo al otro y además ahora llega el verano y evidentemente en el verano hay que aprovecharlo y los países del sur se han puesto tontorrones con la llegada del verano y la posibilidad de que eso mejore sustancialmente la economía, mucha gente vuelva al trabajo, los que hacen negocios sigan haciendo grandes negocios y tal, y que no nos quite el puesto que tenemos a nivel internacional sobre el turismo, pues vete a saber quién, aunque la cosa está muy difícil en el norte de África y demás, para que te lo quiten. Y bueno, yo he llegado a oír en tertulias que Croacia hacía 15 días que ya había abierto sus fronteras y que esto no podía ser, ¿no? Que no podía ser, porque se iba a quedar con todo el mundo y del mundo mundial. Bueno, Croacia, que yo sepa, no es muy, muy grande y no sé si se puede quedar con todos los europeos que están dispuestos a tirarse unas vacaciones para el sur y europeas, ¿no? Pero bueno, claro, entonces hemos pasado de un extremo al otro, no únicamente por el turismo, también por todo el tema económico y tal. O sea, a ver, todo el mundo durante este tiempo hemos pedido determinadas cosas que nos han traído a casa. Yo noto, porque algunas de las cosas que había pedido están llegando ahora, noto, y precisamente para no hacer determinados viajes y demás, noto que la gente que lo trae ya no guarda las mismas, ¿cómo se Medidas, llama? ya, Medidas de acciones. seguridad, sí, que se guardaba hace simplemente un mes y en cambio nos siguen diciendo tal. Y abrimos aquí otro melón y no sé cuánto tiempo nos queda. Es decir, en el tema de la educación, hemos pasado de la explicación de la clase burbuja, y claro, Sí. todo el mundo cuando pensamos en burbuja, pues no pensamos en una burbuja muy grande, a que ahora nos digan que, hombre, 20 alumnos por clase, pues Pues, casi seguro que sí, ¿eh? bueno, Que bueno, casi aquí seguro. ya se ha pedido hasta 25, ¿eh? Sí, Y sí, sí, yo sé que la privada está diciendo que a lo mejor no tiene espacios y que por tanto que le dejen tener más. Pero entonces, pero vamos a estamos- ver, pero ¿qué burbuja es esa? Ujú. Claro, la burbuja ¿en qué consiste? En que esos alumnos entren y le recoja su tutora o su tutor, se vayan a una clase y estén con él o con ella las 5 horas de clase o 6, las que sean, y coman en esa misma clase y tal. Y eso, mm, con eso ya estás haciendo un gran trabajo, salgan al patio a una hora diferente que todos los demás y ese es el gran trabajo protector. Pues no lo sé, es decir, no sé, yo lo digo más pensando en Cataluña, que a veces aquí se ha hecho aquella publicidad de somos la Dinamarca del Sur, ¿no? Dinamarca está haciendo clases burbujas con 5 y 10 alumnos. A lo mejor deberíamos aprender de eso, ¿no? O deberíamos intentar imitar eso, pero evidentemente eso significa que hay que contratar profesorado y ahí estamos, ¿eh? Y que hay que tener locales suficientes y ahí volvemos a estar. Entonces, claro, mm, quiero decir, yo creo que lo que es decepcionante de alguna manera es ese doble juego, ¿no? Es ese doble juego de que hemos estado durante mucho tiempo en un proceso como muy duro, como muy serio, como muy de preocupación por la salud y tal, y ahora pasamos a uno de, bueno, pues ponte la máscara a ver si no coges nada y tal, y ya veremos, ¿no? Bueno, Sí, y ahí está. es preocupante. Yo comparto lo que estás diciendo, y no solo yo, sino con la gente que hablo, todos estamos diciendo esto no, el rebrote no va a ser en octubre, esto va a ser en ya. Pero quizás no sé si les compensa o habrán contentado a un sector de la población, del empresariado, Sí, claro. de los que reclaman que así no se podía seguir y que había que reactivar la economía porque el país eh, estaba hundiéndose más o menos. Bueno, Claro, es que la es educación, lo mismo. Lleve usted mascarilla si cree que no va a poder mantenerse a 1,5 metros de otra persona. Vale, pero en el AVE lleve usted mascarilla, pero va a tener a alguien a nada, ahí al lado, tocándole. Claro, es que es una incongruencia absoluta y total, ¿no? O en el avión, sí. bueno, claro. Es decir, no sé.
espectacular, ¿no? Bueno, es igual. Ya seguiremos hablando porque seguramente, Sí. por desgracia, vamos a tener que seguir hablando. Bien, vamos a terminar y nos quedan, me preguntabas antes el tiempo, pues 10 minutos como mucho, Vale. compañero. Sí, Vamos a hablar de problemas reales. sí. Reales de realeza, ¿no? Claro, reales porque los nuestros no lo son. Déjate de tonterías. Sí, vamos a hablar un poco del rey, no del emérito, ya que ya hablamos el otro día, sino de Felipe VI, ¿no? Y cuando me refiero a problemas reales es a los problemas que a este hombre le han ido apareciendo a partir de todos los temas de su padre, pero luego ha acabado el tema de su, bueno, no ha acabado, pero digamos pasada la ola de su padre, pues le ha llegado el suyo de su luna de miel, ¿eh? Sí. Que como nuestras oyentes y oyentes saben, y nuestros oyentes, pues se gastó alrededor de 415.000 euros o una cosa por el estilo bueno, en una luna de miel normal, como la de Se todo el gastó, mundo. pero no pagó, ¿no? Sí, 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 por eso he dicho se gastó. Sí. De Islas Fiji, de Camboya, de California, bueno, lo normal, ¿no? Fue muy bueno, no sé si, bueno, podemos hablar de otros programas, ¿no? Aquí, es decir, vi Sí. en el intermedio, pues creo que la semana pasada, me parece, o no sé si ha sido esta semana, una imagen fantástica de un momento en que, porque antes de hacer este viaje a nivel internacional, primero hicieron un viaje por España, para algunos sitios, y entonces hay una entrevista genial a una señora que está allí, venga a aplaudir y que la han saludado y que se lo ha creído y dice, pero qué majos que son, pero hombre que han venido aquí a Zaragoza pudiendo ir por ahí y tal. Bueno, pues eso, pudieron ir por ahí. Y ahora están haciendo pues un poco el viaje inverso, ¿no? Es decir, ahora estamos otra vez en la visita a los territorios y demás. Bueno, ¿para qué ha servido eso? Pues para que volviera a aparecer el señor Josep Cuní, que ya sabéis, Cusí, perdón, que ya sabéis que es ese personaje muy, muy amigo de Juan Carlos I, ese empresario catalán que le buscaba, procuraba que él siempre tuviera un barco de nivel para ganar regatas y ese tipo de cosas, que vestía como el rey, que tenía el rey emérito, que tenía pues todo igual, vamos, todo igual, quiero decir, el sastre, todo este tema, y que no sé si lo sabéis porque es también muy significativo, fue entrenador de tiro al plato de Franco, ¿eh? Que Bien. el señor, sí, el señor Cusí. El señor Cusí fue en los años 60, 70, creo que en el 60, en la Olimpiada de México me parece que es el 68, una cosa así. Y él va como dentro del equipo de tiro al plato de España que obtienen un relativamente buen resultado. Creo que no medalla, pero una cosa por así. Y entonces fue llamado a casa de Franco para que se pegara unos tiros con él. Pero que no fue una vez, que si mis informaciones no son incorrectas, estuvo yendo cada semana o cada 15 días y les tiraban allí unos platos, que espero que no fueran de la vajilla, y pam, pam, y allí tiraban unos tiros y tal. Y en una de estas, ya sin platos, sino de cacería, que se ve que Franco le invitó, fue cuando conoció él a Juan Carlos I. Luego es una larga amistad, como podéis ver, exenta bueno, de cualquier tipo de paranoia política, ¿no? Bueno, en las mejores compañías, ¿eh? Y casualidades que se producen, sí, sí. Sí, Hay sí, 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 lo las normal. casualidades dan para mucho, ¿eh? Pero en fin, Sí. va. Bueno, Cusí, perdón, es conocido, entre otras cosas, por haber prestado su apellido en muchos momentos al rey Juan Carlos I para determinadas cosas. Bueno, cosas me refiero, yo qué sé, pues por ejemplo, ir a hacerse una revisión médica en un hospital privado de Barcelona y la cosa estaba anotada no a nombre de un Borbón, sino a nombre de un Cusí, ¿eh? Parece ser que también la han utilizado para otras cosas, por ejemplo, pues
para pedir una mesa de un restaurante, una cosa así, cuando aquello que no quieres que sepa que eres tú el que va a ir por allí y todo eso. Bien, de esta amistad aparece el rollo de que la mitad de ese viaje se lo paga este señor, ¿no? Aparentemente. O sea, todo hace entender que fue uno de esos dineros que llegaban de ahí, de las buenas amistades que tenía el rey emérito por Arabia y todo eso, y que entonces dijeron, tú niño, tú no te preocupes, tira para adelante, te gastas lo que te tengas que gastar, que ir. Pero por diversificar, entró más o menos la mitad de su padre y la mitad de este señor, que justamente ese año tuvo unas pérdidas 100.000 de varios, creo que unos 320.000 o una cosa así, euros en su empresa, empresa que luego dejó y desde entonces pues se dedica a la buena vida. Empresa de iluminación que también por casualidad pues iluminaba algunos de los edificios más importantes de Cataluña y tal. Bueno, cosas que se dan, ¿no? Que ganas concursos, pues porque tienes la mejor oferta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, pues nada, Felipe VI ha decidido salvar su honor. Sobre el tema del viaje de la luna de miel no dice nada, que es una manera muy interesante de salvar el honor. Sobre el tema de su padre, pues ha dicho que los 200.000 euros que le tocan, pues que esos no se los va a dar. Entonces, cuando todo el mundo pensaba, pues este es capaz de hacer una donación o dárselo al Estado, ¿no? Para decir, oye, meterlo ahí en la pasta, yo qué sé, para los parados o para salario mínimo interprofesional, pues lo ha dejado para imprevistos de la corona, que, como sabéis, pues le pueden venir en cualquier momento, vamos. Sí, claro. Y no tiene ahí de dónde tirar, no hay de dónde tirar. A lo mejor tiene que pillar un avión rápido, no lo sé. Sí, por eso te digo, y llevarse todas las cosas. Bien, el caso es que durante el periodo ese del confinamiento, pues si os acordáis, el rey Felipe VI nos dirigió sus cálidas palabras el 18 de marzo. Ese mismo día, también si os acordáis, se produjeron en algunos sitios caceroladas, hubo gente que no quiso escucharle y se lió con la cacerola, hay gustos para todos, ya sabéis. Luego volvió a aparecer muy enguatado y muy así con la inauguración del IFEMA y no se le conocen muchos más hechos singulares durante toda la etapa del confinamiento. Pero ha sido llegar estas noticias y la desescalada que hemos visto que todo eso se ha puesto en movimiento, ¿no? Y entonces, pues ahí le tenemos nuevamente visitando la península, es decir, ha iniciado un viaje por Canarias que ha dicho que, vamos, que lo iba a repetir porque él, la verdad, lunas de mieles y lo que sea, lo que más le gusta es pasarlas en casa, que no tiene ningún problema, y ha empezado a mover cosas, es decir, a jugar su papel de fiel de la corona como fiel instrumento del Estado español y demás. Y claro, ¿dónde vas a ir la primera vez que sales de casa para hacer una cosa significativa? Pues Al Retiro, a Madrid. Claro, no, yo qué sé, pues no vas a ir a una asamblea sindical, una cosa así, ¿no? Que queda un poco feo y tal. Pues entonces, sabéis que la semana pasada, creo, hablábamos de que el gran capital español se había puesto en marcha y había iniciado toda una campaña y ha hecho una especie de congreso y ha hecho spots publicitarios que podéis ver a mogollón por todos los lados, dándonos consejos, porque es gente razonablemente que aconsejan, siempre nos han aconsejado muy bien lo que tenemos que hacer. Y entonces pues el rey pues se ha ido a uno de estos encuentros y ha dejado esta frase que os voy a leer como frase fundamental, ¿no? Sobre los empresarios y las empresarias. Dice, defienden nuestra economía, el bienestar de los ciudadanos y el porvenir de España. Amén. Amén. Entonces, pues bueno, esto es lo que da de sí los problemas reales, y esto es lo que tiene este buen hombre. Sí ha hecho también
ha hecho que hacía alguna reunión con el gobierno, que habéis visto, todos así a la distancia y con sus guantes y sus cositas. Y bueno, ahí está, parece ser dispuesto a ocupar su espacio que le ha, que le ha usurpado su padre durante un tiempo, en la misma línea, ¿eh? Es decir, en la línea de no contestar, no saber o hacer declaraciones de las que ya hemos dicho que se pueden hacer como declaraciones, pero que no significan nada. Es decir, yo también puedo decir aquí públicamente que renuncio a lo que me dejes tú en tu testamento, porque igual que lo dijo él, porque Renuncia. evidentemente es una tontería, es decir, tú no puedes renunciar a nada que no sabes que existe, que nadie te ha dado, ni ninguna cosa por el estilo, y el que lo digas públicamente no significa que no lo cojas después, ¿no? O lo mismo con esos 200.000 euros que parecen de cachondeo, porque bueno, supongo que sabéis que también una cosa interesante que ha hecho ha sido, parece ser que salió de él y de sus consejeros, luego ya han dicho que no saben ellos, que no contestan, pero sabéis que hubo un momento en que la nobleza española se planteó repartir leche y aceite entre los Sí, pobres del país, ¿eh? sí, sí. Y entonces esa cosa parece ser que también venía de esa intención de que la monarquía y la nobleza y tal pues quedaran bien ante el pueblo en una situación como esta. Bueno, pues 200.000 euros en leche y en aceite para determinada gente, pues no hubiera estado nada mal, hubiera sido todo un detallazo por su parte, pero parece ser que eso no va con él, ¿eh? Que él no está pringao, pero que tampoco quiere pringarse en nada real, que no sea de lo suyo, vamos, de su real monarquía. Y no sé si quieres que hablemos algo más de este personaje. No nos queda más tiempo. Yo no sé lo que puede significar esto, aparte de la ironía que le podamos haber echado para la monarquía. Yo creo que en estos momentos tendrá que estar un poco en el alambre de para dónde se decantan las cosas, porque las informaciones que están apareciendo y la insistencia, aunque en el Congreso de los Diputados se nieguen las comisiones de investigación y que, bueno, un bloque del Congreso vote que no toca, pero el tema va a seguir ahí. La gente ya, digamos, la mayoría esa silenciosa que no contesta, que no sabe, no contesta, que salen las encuestas, ya empieza a comentar estas cosas en la barra del bar, en la tienda, en las conversaciones normales, cosas que antes ocupaba ese espacio, pues el fútbol, cómo está tu familia y tal, pero ya Claro. cuando los colegas y los amigos que no acostumbran a hablar de estas cosas hablan de, uy, ¿cómo ves esto del rey? Fíjate lo del viaje de boda y este tío que tenía y la Corina y tal, y se comenta ya en la calle por la gente de a Sí, pie, sí, sí. pues esas cosas podían preocuparles. No sé si el CIS pregunta algo, que hace No, tiempo que no pregunta, pero debían de el, preocupar. el CIS lleva años en preguntar por la monarquía, ¿eh? Y yo creo que esa preocupación la tienen, ¿no? Y que de hecho de esto de lo que hablamos, sus apariciones a nivel Mm, popular, que últimamente no se prodigaban mucho, ¿no? Siempre han tratado de jugar un poco ese papel que ha sido el que ha jugado la monarquía borbónica desde que les conocemos o leemos sobre ellos y tal, ese interés que siempre han tenido por aparecer como campechanos, ¿no? Como alguien cercano al pueblo y entonces para ser cercano al pueblo, pues por eso voy al flamenco y a los toros y ese tipo de cosas. Pero este precisamente no era muy pródigo en eso, ¿no? Era más no sé, si esto fuera una tertulia de, de otro tipo, diríamos más como su madre, ¿no? Que había salido un poco sosón y tal. Y entonces, claro, ahora yo creo que la gente que le asesora ha decidido que tiene que hacer esa implementación, ¿no? Porque la situación
es chunga para una parte importante de la gente lo está pasando mal, lo ha pasado mal, ha perdido a familiares cercanos y ante eso, pues que le aparezcan noticias como que esta pareja en 2004 pues se gastaron, o alguien se gastó por ellos, pues 400 y pico mil euros, pues queda un poco así, que su padre se las llevara calientes, pues también queda de esa manera y claro, cuando uno no está en una buena situación, pues se lleva por delante lo que se tenga que llevar. Y me refiero a nivel de opinión, ¿no? A nivel de concepto sobre el papel que este hombre puede jugar. Entonces, yo creo que, bueno, yo lo sacaba a colación porque creo que vamos a vivir una operación de blanqueo bastante fundamental. Con este personaje, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. Lo que pasa es que, claro, el blanqueo, pues es lo que decimos, puede llegar hasta donde puede llegar. Bueno, no le hemos oído en ningún discurso plantearse que a lo mejor las clases populares tienen derecho a alguna cosa y claro, pues ahora lo que realmente le blanquearía pues sería que fuera capaz de aparecer haciendo un discurso claro por la sanidad pública. No solamente que se felicitara de lo que han hecho los sanitarios y las sanitarias y tal, sino que hiciera una apuesta fuerte y, bueno, eso que no va a hacer, que sabemos que no va a hacer, ¿no? Que llamara al gobierno, que hablara con ellos del próximo presupuesto y dijera, oye, pues yo creo que a ver, que de estos 20.000 del ejército, pues se pueden quitar unos cuantos y meterlos en otro lado. Pero, bueno. Que no lo verán, creo que no. No lo veremos nosotros, no. Pero bueno, que sepamos que están en eso, lo digo como aviso a navegantes, ¿no? Que se está entre los muchos blanqueamientos que se van a producir en los próximos días, porque, claro, esto tiene que salir hacia algún lado. Y de esto situaciones de estas se van a producir y la gente que no está en nuestras posiciones ni en nuestras situaciones y que son inteligentes, como ya avisé la semana pasada del grupo del Sanedrín de los empresarios del IBEX 35, pues esta gente ya se está moviendo. Y sus adláteres que se presentan a nivel político, como es el PP, pues también se está moviendo en Europa para decir, uy, cuidado, el gobierno de España no es de fiar, a ver cómo les prestáis la pasta, que hay que exigirles, porque esto se la gastan en bolivaradas y cosas así, ¿no? Y bueno, pues claro, vamos, nos estamos riendo por no llorar, ¿no? Lo digo, sí. Pero que yo creo que esa es el debate que se va a producir ya. Es decir, este gobierno tiene que presentar un presupuesto en pocos meses y ahora se va a abrir y tal. Y a mí me parece, pues dicho así, porque daría para más, a lo mejor lo podemos hablar, pues que el cambio de Ciudadanos tampoco es aleatorio, ni se debe al embarazo de Inés Arrimadas. Y Inés Arrimadas hace 3 meses estaba en otra posición completamente y estaba en la posición de hacer caer al gobierno y que ahora mismo estén dispuestos a negociar no solamente lo que han negociado, las fases, etcétera, los decretos, sino que decidan que pueden entrar a hablar de presupuesto, significa vamos a desequilibrar la situación, porque si entra un tercero ya no son solo los dos partidos del gobierno, sino que hay un tercero más Partido Nacionalista Vasco, que seguro que va a entrar ahí, más otra gente, y eso evidentemente, bueno, las ideologías no se dan por casualidad, es decir, las ideologías tienen programas detrás, ¿no? Y eso va a ir en una determinada tendencia, ¿no? De derechizar aún más ese posible presupuesto. Muy bien, Emili, lo tenemos que dejar. Insistiremos en estos temas porque seguro que la semana que viene siguen de actualidad. ¿Vale? Pues muy bien. Pues un abrazo, hasta la próxima y Venga.
hasta la semana que viene y a ver si el año que viene podemos hacer hogueras y esas cosas. Y ya hemos saca. Sí. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada. Ya estamos fuera de la radio, Emily. Muy bien. Y aquí no Pues tenemos eso. muchas más cosas que contarnos. No. ¿Teníamos algo pendiente de lo que hablar? No, que yo sepa, no. ¿Cómo llevas tu libro ese? Tengo para unos cuantos meses o un año. Es que ningún acelerón, vamos. No, voy tirando con él, por suerte voy tirando, pero claro, para decir algo nuevo, pues necesito investigar cosas que otra gente no ha tocado y a veces a veces necesitas muchas horas para conseguir alguna cosilla interesante, ¿no? Y ahora, como estás de abuelo y el nieto te va mucho tiempo. No, de momento no, Bueno, claro, no porque no puedo, claro. De momento no, nos vemos una vez a la semana o así, pero bueno, ahí va la cosa, de momento va bien o sea que perfecto. Ya vendrá el momento cuando los padres ya no tengan los permisos y todo eso, ahí vendrá el momento. Ya lo notarás. Ya me instruirás. Hombre, yo también tengo que decir que no he sido muy abusado en ese terreno, pero obviamente Sí, está claro. el papel de abuelo es el papel de abuelo. A unos más y a otros menos. Sí. No voy a decir yo nada. No, pero sí, es que es normal, es que está claro, normal. Pues muy bien, nos hablamos. La semana que viene, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Espera que lo...